Hay un patrón que destruye casi todas las manifestaciones, y probablemente lo estás repitiendo esta semana. Entras en SATS a las 11 de la noche, sientes el deseo cumplido, te duermes flotando en esa escena. Y a las 7:15 de la mañana, antes incluso de pisar el suelo, revisas el teléfono, revisas la cuenta, revisas la puerta, y todo sigue igual. En ese segundo exacto, sales del estado. No fallaste en entrar, fallaste en quedarte. Esta noche, vamos a abrir un archivo muy específico dentro de las conferencias de Neville Goddard. Cómo permanecer inquebrantable en la asunción. No cómo asumir, cómo no salir. Porque Neville enseñaba que el secreto de la ley de la asunción no está en el momento en que entras al estado del deseo cumplido, sino en cuánto tiempo eres capaz de habitarlo antes de que el mundo exterior te empuje afuera. Y en las próximas páginas de este expediente vas a ver, con sus propias instrucciones, cómo se hace. Empecemos por lo que él nombró. Un estado, según su relato, no es un estado de ánimo, no es una emoción pasajera. Neville lo describía como una constelación completa de conciencia, una habitación entera dentro de una mansión de habitaciones infinitas. La habitación de la pobreza es una, la habitación de la riqueza es otra. Cuando estás dentro de una, todo dentro de esa habitación coincide. Tus pensamientos, tus suposiciones, tus conversaciones internas, incluso la vista por la ventana. Él afirmaba que uno nunca deja de estar en algún estado. La única pregunta real es, ¿cuál estás ocupando ahora mismo? Y si sabes cómo cerrar la puerta detrás de ti. Aquí aparece la primera pieza del expediente. Neville insistía en que el estado del deseo cumplido no se crea. Ya existe. Tú simplemente eliges habitarlo. Esta distinción parece pequeña. No lo es. Cambia por completo la práctica. No estás fabricando una fantasía. Estás mudándote de cuarto. Y cuando entiendes que la riqueza, la salud, el amor existen como estados reales de conciencia disponibles ahora mismo, dejar de defenderte contra la duda se vuelve más fácil, porque no estás sosteniendo una ilusión con los dientes apretados. Estás sencillamente residiendo donde decidiste residir. Y aquí es donde entra la palabra que él usó una y otra vez en sus conferencias de Los Ángeles a finales de los años 50. Dwell, habitar, no visitar, no pasar 20 minutos y salir. Habitar. La mayoría de los estudiantes visita el estado del deseo cumplido durante una sesión y regresa a su vieja habitación las restantes 23 horas y 40 minutos. Neville lo llamaba, con cierta impaciencia, meditar sin habitar. La práctica real, la que él describió en Feeling is the Secret y volvió a describir en The Power of Awareness, consiste en mudarte y quedarte. ¿Cómo se permanece inquebrantable en la asunción, entonces, cuando la vida entera parece diseñada para sacarte del estado? Aquí empieza la práctica, exactamente como él la enseñaba. Primero, el despertar. Neville hablaba con frecuencia del estado somnoliento entre el sueño y la vigilia, ese margen que él bautizó como SATS, el estado parecido al sueño. Él afirmaba que en ese margen la mente es máximamente sugestionable, y por eso lo consideraba el momento más sagrado del día, más incluso que la noche anterior. Antes de moverte, antes de mirar el techo, antes de tocar el teléfono, escoges la habitación en la que vas a vivir hoy. 30 segundos. Te sientes ya siendo la persona que tiene lo que deseas. No la persona que lo desea. La persona que ya lo posee tan naturalmente que apenas lo piensa. Ese pequeño acto imaginal,
hecho antes de que la conciencia se enganche a los problemas del día anterior, establece la dirección del día entero. Segundo, la vigilancia de las conversaciones internas. Neville dedicó una conferencia completa y páginas enteras de Feeling is the Secret a lo que llamaba internal conversation. Sostenía que hablas contigo mismo todo el día, casi sin darte cuenta, y que esa conversación es la voz del estado que estás habitando. Si tu monólogo interno dice, todavía no llega, no sé si esto funciona, y si me equivoqué, estás dentro de la habitación equivocada, sin importar cuán bella haya sido tu meditación de anoche. Su instrucción era muy concreta. Escuchar, cazar la frase que pertenece al estado viejo, no discutir con ella, no analizarla, reemplazarla por la frase que pertenece al estado del deseo cumplido, dicha en presente, dicha como quien constata algo obvio. Es mío, está hecho, soy amado. Gracias. Esta sustitución repetida durante el día es lo que mantiene la puerta cerrada. Tercero, y esto es lo que casi nadie enseña, la revisión nocturna. Antes de entrar en SATS, 5 minutos. Repasas el día, buscas los momentos exactos en los que saliste del estado. La llamada que no llegó, el comentario de tu hermana, el saldo. Y reescribes cada uno de esos momentos en la imaginación, no para negar lo que pasó, sino para ensayar cómo habrías respondido desde la habitación correcta. Neville dedicó a esta práctica un capítulo entero de The Law and the Promise, publicado en 1961. La llamaba la revisión. Y sostenía que reescribir el día en la imaginación antes de dormir no solo repara el estado, sino que entrena tu manera de responder mañana. Cuando la misma situación se repita, y siempre se repite, tu conciencia ya habrá ensayado permanecer inquebrantable. Ahora bien, la duda va a llegar. Esto también hay que decirlo con claridad. Neville nunca prometió que el estudiante fiel dejara de dudar. Enseñaba que la vieja habitación no te suelta sin lucha. Envía olas. Han pasado 3 semanas y nada cambió. Los hechos siguen contradiciéndome. Y aquí su instrucción es casi militar. No discutas con la duda. No intentes refutarla. No te sientes a analizarla. Reconócela. Niégate a entretenerla. Y regresa al sentimiento del deseo cumplido en el mismo instante. La duda tiene poder solo cuando le prestas atención. Es una ola. Si estás enraizado en la asunción, la ola choca contra ti y se retira. Si te enganchas a su lógica, te arrastra. Hay algo aquí que la neurociencia contemporánea, sin proponérselo, ilumina. El procesamiento predictivo describe al cerebro como una máquina que anticipa la realidad antes de percibirla, y luego ajusta la percepción a la anticipación siempre que puede. El sistema activador reticular, ese filtro en el tronco cerebral, decide qué entra al campo consciente y qué queda descartado como ruido. Cuando habitas un estado con constancia, cuando repites la conversación interna del deseo cumplido, estás literalmente reprogramando qué predicciones hace tu cerebro y qué señales del entorno se le permite ver. Esto no prueba a Neville. Él no lo necesita, pero muestra por qué su insistencia en habitar, y no solo visitar, tiene una lógica que va mucho más allá de la superstición. Regresemos al expediente. ¿Cómo permanecer inquebrantable en la asunción, según Neville, exige 3 anclas repetidas durante el día? El sentimiento, invocado cada hora durante 30 segundos, para reconectar con la habitación elegida. La gratitud, dicha en pasado y en presente, nunca en futuro.
porque la gratitud asume posesión, y la posesión asumida es el estado, y la revisión nocturna que sella el día. Estas tres anclas, ejecutadas con constancia durante semanas, hacen algo específico. Vuelven natural la nueva habitación. Y aquí aparece el criterio final que él daba a sus estudiantes para saber si de verdad se había mudado. Naturalidad. Cuando tu deseo deja de emocionarte. Cuando ya no lo revisas 20 veces al día. Cuando puedes despertar y vivir tu jornada como la persona que ya lo tiene, sin la ansiedad del vigía que espera señales. Neville llamaba a este descanso Sabbath, el reposo que sigue a la obra terminada. Sostenía que el estudiante que aún revisa el buzón, el teléfono, la cuenta, la puerta, todavía no ha habitado el estado. Sigue alcanzándolo desde fuera. Pero cuando puedes plantar la escena en SATS por la noche y luego pasar el día completo sin volver a comprobar, entonces, según él, la manifestación física es inminente, porque no hay ya conciencia dividida que la retrase. Hay un detalle que casi ningún canal menciona sobre este hombre. Neville, nacido en Barbados el 19 de febrero de 1905, cuarto de 10 hermanos, llegó a Nueva York en 1922 a bordo del SS. Vasari con 17 años, buscando ser bailarín. Lo fue. Bailó en Broadway y en el circuito de vaudeville durante casi una década antes de encontrar en Harlem a Abdullah, el maestro etíope judío que le enseñó hebreo, cábala y la lectura simbólica de la escritura. La identidad histórica exacta de Abdullah sigue siendo debatida. Lo que no está en duda es que Neville pasó 5 años estudiando con él antes de atreverse a subir a un escenario a enseñar. 5 años aprendiendo, entre otras cosas, a habitar un estado. Cuando en 1929 el círculo alrededor de Houdini, con Rose Mackenberg entre sus investigadoras de fraude, empezó a mirar de cerca a los místicos de Harlem, Neville ya estaba formado en algo que no cabía en las categorías de estafa que ellas rastreaban. No vendía trucos, enseñaba a mudarse de habitación. Esa disciplina se ve después en la historia que él mismo contó, la demostración de Barbados en 1933, cuando afirmó haber viajado a casa asumiendo el estado del que ya había hecho el viaje, contra todos los hechos visibles. Se ve también en el relato de 1942, cuando fue reclutado por el ejército y, según su versión, obtuvo la baja durmiendo cada noche en la escena de estar ya en casa, en su apartamento de Nueva York, hasta que un coronel firmó el papel. En cada uno de estos episodios, el mecanismo es el mismo. No entrar al estado. Permanecer en él cuando cada circunstancia externa gritaba lo contrario. Y aquí llega la parte que casi nadie te cuenta, y que este expediente va a dejar entreabierta para el próximo archivo. En sus últimos años, en Los Ángeles, Neville comenzó a advertir a sus estudiantes que toda esta disciplina de permanecer inquebrantable en la Asunción, toda la ley era temporal, que se desvanecería como humo, que había una segunda mitad de su enseñanza, la promesa, el hombre patrón, el nacimiento del cráneo, que él consideraba el verdadero destino y para la que la ley era solo el entrenamiento. Murió el 1 de octubre de 1972 y está enterrado en Barbados. La mitad que casi nadie enseña quedó registrada en The Law and the Promise, en Resurrection y en las conferencias finales. Por esta noche, sella este archivo con una sola instrucción, exactamente como él la daba. Elige la habitación. Múdate esta noche en SATS. Y mañana, cuando el mundo intente sacarte, no discutas con la ola.
Regresa al sentimiento. Regresa a la gratitud. Regresa a la conversación interna del que ya lo tiene. Habita. No visites. Habita. En el próximo expediente abrimos la carpeta que Neville reservó para el final, la que casi ningún canal traduce. Porque él decía en sus últimas conferencias que la ley de la Asunción no era el punto. ¿Y qué era exactamente lo que llamaba la promesa?